Bueno, habitualmente es una figurita repetida. Es una, no, figurita repetida, es una referente importante, ¿no? de la izquierda acá en Chacabuco. Bueno, ¿cómo están? ¿Por qué hay que decirle no a la ley Bases? Esa es la pregunta. Bueno, buenos días y gracias por la invitación y el espacio que nos dan. Lo primero que hay que decir es que la ley Bases es la legalización de muchos de los efectos que ya estamos viviendo por parte de este gobierno. Es decir, hay paralización de obra pública, consecuentemente hay desempleo. Con el desempleo viene aparejado la falta de consumo. Detrás de la falta de consumo viene el cierre de comercios, el cierre de industria, más despidos y así una sucesión de cosas en nombre de uno de los elementos que contiene la ley Bases, que es la reforma laboral o tan mentada reforma laboral, acordada no solo por parte del partido neofascista de Milei, sino con el PRO, los radicales y también parte del peronismo. Esa tan mentada reforma laboral hecha en nombre de mejorar la facilidad del acceso al empleo, pero que en realidad lo único que busca es beneficiar la ganancia de los grupos más concentrados, efectos que no viven las pequeñas industrias, los pequeños emprendedores y los comercios. Podríamos pasar un poquito ahora a detallar cuáles son esas cuestiones. Totalmente. ¿No? Marcela, lo que decía Eduardo. Claro, nosotros decimos no a la ley Bases, pero también decimos no al DNU. Abajo el DNU seguro. 7023, que lo que hace es todo esto que dijo Eduardo está a partir de ese DNU, y que esta ley lo que viene a hacer es a darle el marco legal necesario. Bien. Que tanto el Fondo Monetario Internacional como estas multinacionales le dicen al gobierno: si no nos das el marco legal para apretar aún más a la clase trabajadora y obtener mayor margen de ganancia, no vamos a invertir un peso en la Argentina. Cuestión que también está por verse si va a suceder en el caso. Garantiza nada. Ahora, no. Lo que dice, el panorama que dice Eduardo es el panorama que vemos todos. Si hay tarifazo, hay menor venta, el comercio empieza a sufrir, el empleado empieza a tener miedo de su estabilidad, tiene un sueldo magro, lo estamos viendo todo. ¿Qué es lo que, no te quiero preguntar a vos qué es lo que quiere hacer Milei, pero ¿por qué esta forma? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te parece a vos? A ver. No, en realidad no es lo que me parece a mí, sino que es un análisis pero es tu opinión, político, es tu opinión, con el discurso que Milei accede al gobierno, que a su vez está apoyado en que veníamos mal con un alto nivel de inflación. Por primera vez en el año pasado se dio el fenómeno de trabajadores en blanco pero pobres, es decir, había todo un panorama que le dio cierto sustento al acceso de Milei al gobierno y también una derechización de la política a nivel mundial, que hoy en Europa se ve, están preocupados por la alza de los partidos de derecha. Bueno, ese es el contexto en el cual Milei asume. ¿Qué es lo que está haciendo Milei ahora? Sí. Porque el barco lo vemos todo que se está por chocar. Sí. El tema es que en nombre de déficit cero lo que ha hecho es incumplido absolutamente casi todas las leyes que lo obligan a girar presupuesto para educación, para salud, para obra pública. Está obligado por ley y para que los números le den ha dejado de girar esos recursos. Por eso se ve el caso de Misiones. Hoy la provincia de Buenos Aires está diciendo que va a tener que aumentar los impuestos provinciales porque no tiene los recursos que la nación le debiera dar. Los docentes vieron disminuido su ingreso porque
descartó el aporte nacional aparte de los ingresos de los docentes. El famoso incentivo docente. El famoso incentivo docente, el recorte de presupuesto a las universidades, bueno, todo eso... El norte de él es el déficit cero, ¿no? En nombre del déficit cero produce después, esto, claro. Pero al mismo tiempo lo que todos vemos es que es un gobierno que tiene dinero para la represión, que tiene dinero para armar a las fuerzas. Se habla de 500 millones para el acto del 9 de julio. Bueno. Para las Fuerzas Armadas, para que desfilen. Tiene todo eso que vemos y el tema de los grandes operativos de represión cada vez que vamos a la calle a protestar obviamente en defensa de nuestros derechos. Para eso hay dinero, para mover el avión presidencial cada vez que quiere ir de gira a reunirse con los ultrafachos del mundo, también hay dinero. Sí. Pero bueno, el Fondo Monetario le dice, todo bien, muy lindo lo que estás haciendo, pero danos una ley, algo que nos permita apretar y volver al 1900 y que no tengamos consecuencias legales. Porque hoy el DNU, si bien permite determinadas cosas, también hay un espacio de reclamo legal que va a permitirle a los que están despedidos, a los que no reciben medicación, a un montón de gente, si sobrevive, obviamente, de hacer un reclamo contra el Estado. Bueno, las empresas que no comen vidrio, en lo que decimos normalmente, le piden, no, queremos un marco legal. Y en ese contexto está esto que dice Eduardo, que es una ley bases, que si bien no es la original que ellos querían, que atacaba absolutamente a todos, todas y todes sin distinción, es algo como un poco más adelgazado. Se le limitó un poquito, ¿no? El poder, pero que es sumamente terrible con los derechos laborales. Claro. Ataca cosas fundamentales como la estabilidad en los empleados del Estado, le permite contratar en negro porque no va a haber multas o las multas van a ser irrisorias. Sí, es verdad. O sea, legaliza el trabajo negro, baja las indemnizaciones o las elimina. Cuando te despiden hoy cuando a una persona, a un trabajador, trabajadora que está con funciones sindicales lo despiden, luego lo tienen que reinstalar, bueno, eso desaparece, te pueden echar por tu militancia sindical, política, por tu condición de género, si sos mujer embarazada, si estás enferma, si protestás, si adherís a un paro, todas esas son condiciones que si se aprobara la ley de bases... Entrarían en vigencia todas. Entrarían en vigencia y entonces los trabajadores no podríamos ejercer algo que nos garantiza la Constitución Nacional, que es nuestro derecho a la huelga. Sí, una locura, la verdad. Extiende el periodo de prueba a 6, 8 o 12 meses y luego te pueden despedir sin absolutamente ningún resarcimiento por ese tiempo. A nivel impositivo, vuelve el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, pero reduce el impuesto a las grandes fortunas. Es decir, es una ley hecha a la orden de las grandes fortunas y de esto que decía Eduardo, 10, 20 tipos que marcan las corporaciones, que marcan y que manejan lo económico y en contra absolutamente de la clase trabajadora, de los jubilados, de los desposeídos, de los desocupados. Bueno, eso es porque nosotros decimos no a la ley base, no al DNU. Estamos próximos al tratamiento, ¿no? Sí. Acá un par de cosas que me gustaría señalar. Por varias razones, este es un gobierno que es inmoral, genocida y obsceno. Sí. Por darte una palabra de cada una de estas definiciones. Es inmoral porque vino a convenció a mucha gente que iba a combatir a la casta política y hoy está llevando a la práctica políticas de los acuerdos más espurios en el seno legislativo y en el tratamiento con los gobernadores de carácter extorsivo para lograr los votos favorables a esta ley. Total. Es genocida cuando no distribuye los alimentos que están almacenados para los comedores escolares, además de demonizar a las organizaciones sociales que distribuían y mantenían estos comedores,
Porque si había en esto hago un paréntesis, si había algún tipo de irregularidad en este tipo de cosas, tiene que ver justamente con la no universalización de la distribución de los alimentos. Y es obsceno porque mientras todas estas cosas están pasando en el país, y hay mucha gente muriéndose de hambre, jubilados y trabajadores por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia, el señor está paseando en el mundo tratando de constituirse en líder de una alianza de partidos de ultraderecha a nivel mundial con la nuestra, como diría alguno. Dicho esto, digo, hay algunas cuestiones que nos afectan muy directamente acá a los pobladores de Chacabuco. Toda la desinversión en materia de obra pública. Totalmente. Paralizó, destruyó el tren y encima lo llevó a valores que hoy son bastante difíciles de absorber, generando además desempleo. Se paralizó la obra y el proyecto de la UTN. Concretamente, exacto, digamos que era un proyecto que ya tenía aprobada la financiación. Sí. La ruta 7, que es una ruta internacional hacia el transporte, hacia la comunicación, es decir, elementos que son... Ese es el ejemplo más burdo, ¿no? Le falta que 10% de... No, y me encantaría escuchar al movimiento que había acá en Chacabuco en un determinado momento, cómo justifican su voto hacia estos sectores y su apoyo cuando reclamaban arduamente el tema de la autopista, digamos, o de la autovía. Sí, claro. Los autoconvocados por la autovía. Me gustaría saber qué dicen frente a esto. Hay una serie de cosas que están construidas sobre la base de ficciones que no tienen un correlato en la realidad. Y con respecto a otros efectos que trae aparejado este problema de la falta de estabilidad en el empleo del PRO, la nueva reforma jubilatoria, digamos, de la forma de actualización de la fórmula jubilatoria, que además, y por eso digo que es este gobierno es obsceno y de alguna manera criminal en sus políticas, amenaza que la va a vetar. Esto tampoco recompone en nombre de la estabilidad presupuestaria o en nombre de la estabilidad fiscal, digamos, no recompone el salario de los jubilados, las jubilaciones, no las eleva al nivel que tendrían que elevarlas, simplemente es una cosmética de un porcentajecito más o menos que no la saca de la línea de la pobreza ni de la indigencia, pero tampoco tiene ese efecto que él denuncia, que es poner en riesgo el equilibrio fiscal, digamos. Por lo tanto, mis adjetivos calificativos respecto a la caracterización de estas políticas y de este gobierno tiene fundamento en este tipo de cosas. Si nos fijamos, yo soy jubilado, soy de estos que dicen la cantidad de dinero que uno tiene como jubilado que asignar a la compra de medicamentos. Los medicamentos de diciembre para acá han sufrido una variación de precios como mínimo, te diría, del 80%, y las actualizaciones permanentes. Todo esto en nombre de eliminar la inflación. Y la inflación, cuando uno va al supermercado, va a la farmacia, digamos, se da cuenta que no ha frenado. El índice inflacionario está calculado como un promedio de una serie de cuestiones, pero en las cuestiones más esenciales y más vitales de la vida cotidiana se ve minimizado el efecto. Ayer estuve mirando algunos precios y está todo mucho más caro, De ese veranito que se había dado con la 90 de productos que habían bajado algunas cosas, que se habían ido primero, lo que pasa al no venderlas las bajaron, ahora otra vez se volvieron a ir. Lo que pasa es que cuando vos desapareces todos los controles y dejás supuestamente librado al mercado la regulación de los precios, y lo único que regulás es las paritarias, porque de hecho no homologan las paritarias, entonces lo que hacen es te poner un pie sobre
las paritarias que exceden los pisos que ellos fijaron. Entonces hay un Estado que interviene en lo que le conviene y hay un Estado que no interviene en lo que la clase trabajadora y los desocupados necesitamos. Coincido. Y que es que determinados precios tengan relación con los costos, porque también esta cuestión que estamos hablando muchas veces es que se fijan tarifas, sobre todo en la energía, pero nunca se habla de cuáles son los costos reales. Entonces, servicios paupérrimos que dejan a gente sin electricidad un montón de tiempo, que ahora desaparecen también el registro de electrodependientes, por lo cual te están llegando facturas altísimas y tenés que hacer de nuevo todos los trámites. Esto que dice respecto de un gobierno genocida, también tenemos que hablar de la DATSE. Dejan de suministrar los medicamentos a los enfermos oncológicos que necesitaban que el Estado se los proveyera, de los cuales hay un semi-registro de, por lo menos hasta ahora, fallecieron 50 personas de ese que recibían la medicación desde ese lugar. Todo esto en nombre de un superávit, que no haya déficit, pero con un 40% más de giros de intereses de la deuda externa fraudulenta que tomó una persona que hoy está dentro del gobierno. Sí. Entonces, cuando decimos no a la ley bases y cuando llamamos a la movilización mañana miércoles al Congreso, también lo que estamos diciendo es que es sumamente necesario que nos manifestemos en la calle, porque no le tenemos ninguna confianza a lo que suceda dentro del Congreso. Porque sabemos que ha habido negociaciones personales, que ha habido negociaciones de los gobernadores, que todas estas negociaciones son siempre espaldas de las necesidades de la clase trabajadora y de la población. ¿Y qué le genera cuando los políticos opositores dicen, no, démosle las herramientas para que pueda gobernar, cuando duplicó la indigencia, cuando subió la pobreza? A esto quería ir. Las primeras medidas que toma este gobierno en relación a ese tema son medidas en donde el Estado va a cumplir un único rol, que es su rol represivo, ¿no? Es decir, el ejercicio del monopolio de la fuerza. Sí. ¿Para qué? Para callar el disenso. Sí, pero el hambre no se puede callar. No, pero justamente la manifestación, la movilización, no es un problema de cortar el tránsito y quitarle derechos a la gente que quiere transitar libremente. La movilización es expresión de la manifestación del disenso, que es algo que está contemplado en nuestra Constitución Nacional. Exacto. Porque la Constitución la utilizan y las definiciones de democracia la utilizan las partes que les interesan. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Sí, pero cuando los representantes espuriamente están negociando intereses particulares y personales y se han atribuido un 80% de aumento de sus dietas y están negociando cosas también los gobernadores para votarle esta legislación, están traicionando el espíritu con el que la gente votó. Entonces, ahí el pueblo y nuestra Constitución contempla el derecho a la legítima protesta, contempla el derecho a huelga, contempla también la cuestión de otras cuestiones como son la consulta popular. ¿Por qué no puede opinar la gente si la Constitución lo prevé? Entonces, el único camino que queda, que es la movilización y la expresión popular de esos disensos, es en la calle y pretenden acallarlo vía represivamente. Y además buscan la cabeza de los dirigentes que están enfrente. Además con todo tipo de amenazas e intimidaciones. El tema de los despidos que ahora pretenden legalizar, tanto en el Estado Nacional como en las fábricas o en cualquier lugar de trabajo, ahora lo pretenden legalizar, pero ya se está practicando. Sí. Lo que hoy está sucediendo todo esto, nada más que hay posibilidades de reclamar legalmente y ganarlo, porque lo que viene sucediendo hace años es que delegados, combativos, juntas internas han sido suspendidas, han sido despedidos, ha habido procesos judiciales y los han tenido que reincorporar. Bueno, esto, la ley de pasar, lo borraría de un plumazo. También hay que decir que es muy grave el tema del RIGI, que es el régimen
que permitiría el blanqueo de fondos en la Argentina sin garantizar absolutamente nada, porque no quedaría un mango, no tienen obligación de comprar mercadería, ni de tomar personal, ni nada. Es blanquear guita, ¿no? Traen plata, compran, no se sabe de dónde, compran si a valores del narcotráfico, ridículos, no se sabe, no tienen que dar explicaciones, sí. Pueden comprar lo que quieran, absolutamente todo, y bueno, esto es parte de esa ley. Y digo, para ir cerrando, porque no nos queda mucho más tiempo, está muy interesante escucharlo. ¿Qué sensación tienen para lo que viene? ¿Sale la ley? ¿Hay que luchar? ¿Hay que seguir en la calle? Hay que Pero luchar. Tu sensación, ¿eh? No. Si bueno, va a salir o decís no. En realidad, yo lo que tengo que decir es lo que nosotros desde el Nuevo Más y desde la izquierda venimos diciendo, que hay que estar en la calle, Sí. hay que... La ley sale, Marce. Hay que... No se sensación? puede hacer una apreciación Sí, futurista sí, y claro. basada en que Claro. nosotros sabemos que muchas cuestiones se han dado vuelta. De hecho, yo estuve en las 4 vigilias por la ley del aborto y la ley está bien, fuimos millones de mujeres en la calle. Y la ley salió en contra de un montón de pronósticos y de un montón Bien. de cuestiones. O sea que eso Pero bueno, tiene la historia indica que las movilizaciones en las calles tuercen aquellas cuestiones de negociados. Pero tenemos que estar todos y tendría que llamar la CTA y la CGT a paro nacional hasta que la ley caiga y también hasta que el DNU caiga. Esa es una necesidad. Bueno, primero, hay un paro para mañana. Paro nacional de ATE. De ATE. Bueno, eso para contarle a la gente. Mientras esté el tratamiento de la ley base... Por 24 horas. Por 24 horas. Eduardo, ¿tus sensaciones de lo que va a venir? De lo que va a venir. Sí. Hay una cuestión. Está muy claro que los partidos tradicionales del sistema político argentino, sus representantes, sus dirigentes, sus direcciones, son complacientes y en muchos casos cómplices de esta situación. El 1 de mayo, los distintos sectores de izquierda, independientemente de su procedencia y demás, hemos hecho un encuentro para discutir el accionar común. Ahora, esto tenemos que ir hacia un proceso que nos permita superar, digamos, el ser, digamos, en el plano electoral, coordinar también no solo las acciones de carácter sindical, sino de carácter político, para constituirnos en una alternativa, porque de hecho está demostrado que la mayor resistencia en el tratamiento y lo que en la calle hizo caer la ley ómnibus fue la presencia y la movilización convocada desde la izquierda. De hecho, ustedes son un ejemplo de esto. Son dos facciones de la izquierda que no van juntos en la elección. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Ustedes son... Nosotros tenemos una unidad de acción alrededor de, en este caso, contra la ley ómnibus, contra el DNU en su momento y sigue estando contra la deuda, el pago de la deuda externa. Lo que dice Eduardo está fundamentado en que podemos tener nuestros matices y nuestras tensiones dentro de los distintos partidos, pero vamos unidos en puntos de acción común, y que en este caso es en la defensa de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los desocupados, de los jubilados, de defensa de los derechos ambientales. Todo eso es lo que está puesto en juego ahora. Y la soberanía nacional. Y quien crea que esta ley no le va a afectar es porque realmente no sabe de lo que se está hablando. Es más, hasta que se votó en diputados, que pasó gracias a que se vació la calle, con excepción de la izquierda, ningún otro espacio llamó a movilizar. Lo que pasó después de que se votó en diputados fue que tuvieron que salir a decir qué era lo que se había votado, porque hasta ese momento nadie sabía qué era lo que se había votado, y es gravísimo, porque volvemos a principios de los 1900 y volveríamos y tardaríamos un siglo en volver a recuperar algunos derechos que los trabajadores y las trabajadoras hoy tenemos.
que no todos lo tienen, seguro, pero el tema es que deberíamos saber, la discusión es ampliar los derechos hacia todas y todos y no quitarlos para todos y beneficiar a las corporaciones, que son 10 personas que se llevan el 90% de las ganancias. Totalmente. Y el tema laboral, porque la reforma laboral está bien, es un tema complejo, difícil. Ahora, que este gobierno quiere hacer perder derecho al trabajador, eso lo tenemos en claro todo. Perder no, quiere destruirlos. Destruirlos. Totalmente. Ahora, el tema del empleado en negro es una realidad del país. Por supuesto. Eso hay que atacarlo. Pero te lo defino rápidamente. El único objetivo que tiene esta reforma laboral, desde que se viene hablando desde los tiempos de la Rúa, de la flexibilización laboral, es mejorar la rentabilidad de las grandes corporaciones económicas. Total, no tiene otro objetivo. Pero coincidimos los tres que... No genera más empleo. No, está bien, eso sí, pero coincidimos los tres que el mercado laboral y los aportes que los comerciantes pequeños deben hacer al Estado por un empleado en blanco deberían ser mucho menos de lo que se hace. Por supuesto que hay que discutir una reforma impositiva para todas estas cosas. En esto estamos de acuerdo. Perfecto. Ahora, el problema está que en realidad, como pasa con muchas otras cosas, es el pequeño comerciante, es la pequeña industria la que está financiando el sistema, digamos, de lo que no tributan los grandes grupos económicos. Este es el problema. Lo que tenemos que discutir es otra reforma impositiva y otra forma. Por ejemplo, acá se han suspendido los aportes patronales en materia previsional de la época de la dictadura militar. Y sin embargo nunca fueron repuestos. ¿Sí? Claro. Hay muchas cosas en el funcionamiento de la economía que hay que rediscutir. Que hay que debatir. Ahora, a nosotros la izquierda, y te lo voy a poner como un parámetro fundamental, nos demonizan porque, por ejemplo, dicen atentamos contra el derecho de propiedad. Primer punto de Milei en su programa que iba a firmar el acuerdo del 25 de mayo. ¿Sí? La propiedad, si vos entendés por propiedad tu casa y dónde vivís, que la construiste con tu trabajo, nadie la quiere tocar. Digamos, el único que te la va a expropiar es un banco, si tenés deudas. Eso, este contexto de país. En este contexto del país y en este contexto de este mundo capitalista, es así. Ahora, nosotros, digamos, si vos... Acá muchas industrias funcionan en propiedades o en viviendas que son de familias. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es... De pagar lo menos posible. No, es que esto tiene que tener una distribución distinta. Tiene que tener una distribución distinta. Porque, a ver, cuando yo pago, un jubilado con la mínima paga en todo lo que consume el 21%, está pagando más de lo que paga Roca, dueño de Techín, de impuestos. El jubilado paga más impuestos que lo que paga Roca de impuestos proporcionalmente. Claro. Y una de las cosas que están en el acceso, si uno empieza a googlear, es el nivel de rentabilidad que han tenido algunas empresas y algunos bancos que en algunos casos llegan al 200 y al 500%, lo que va del 2023 al 2024. Bien. Mientras la clase trabajadora viene perdiendo la mitad o más de su poder adquisitivo, estas empresas que quieren aún más de, beneficios vienen recontrafacturando lo que son los laboratorios, lo que son algunas empresas que están relacionadas con la energía. 4.000 pesos una tableta de Ibupirac. Bueno, 3.500, entonces 4.000. de lo que nosotros hablamos acá es que esta cuestión de que sí hay que ir a una discusión real y concreta de una matriz impositiva, de lo que hablamos es que no puede ser que se cobre el 21% sobre los alimentos de la canasta básica, que se vuelva al impuesto a la cuarta categoría y se bajen
los impuestos a las riquezas y no se ponga un impuesto real, no una contribución extraordinaria como fue en su momento, sino un impuesto a las grandes riquezas. ¿Cómo puede ser que esta ley vaya a garantizar que puedan retirar lo que generen de ganancia en el país? O sea, que no necesiten entrar el dinero a la Argentina. Y que hoy empresas internacionales que están en la Argentina tienen niveles de ganancias que no tienen en el resto del mundo. Totalmente. Fíjate vos, ¿por qué yo utilizaba el adjetivo de inmoral a estas políticas? Que no solo vienen de este gobierno, vienen de varios gobiernos para atrás en adelante. Es prioritario pagar las tasas de interés de aquellos que han comprado bonos del Estado como parte del endeudamiento público, y no es prioridad que un enfermo oncológico tenga los medicamentos. Total, digo, símbolo. Esta es la escala que hay que poner, me parece a mí, en valor para discutir las cosas. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el problema de la persona que está viviendo por un plan social porque no tiene acceso al trabajo, o empezamos por el que fuga los capitales a los paraísos fiscales, de los cuales hay muchos funcionarios del gobierno y que se pretende además legalizar. Totalmente. Mediante la ley. Estamos hablando, perdón Eduardo, estamos hablando con Eduardo Münster, referente del MST, y con Marcela Rica, más conocida por nosotros porque suele venir. Eduardo, creo que es la primera vez que te tenemos. Es la primera vez que me invitaron. Bien, y no va a ser la última. No, por supuesto. Lo último que me queda preguntarle, en el plano local, y quiero que sean lo más cortito posible porque no tenemos mucho tiempo. ¿Están preocupados por las empresas grandes de Chacabuco? Que haya despidos, ¿están preocupados? Absolutamente. Porque no se habla, ¿se dieron cuenta? No se habla de eso. Por ¿Qué ahora, puede llegar a pasar en Ardión? ¿Qué pasaría con alguna familia de Chacabuco? Por ahora, lo que nosotros estamos conociendo es que para frenar algunas cuestiones, estas empresas están soltando algunos bonos para contener cualquier tipo de problema o conflicto de carácter laboral. Bien. Pero esto va a depender en forma indirecta, si la retracción del consumo va en aumento, porque en el momento que estas empresas, está bien que estas empresas exportan. Sí, y son alimenticias algunas. Son alimenticias. Bueno, hay que comer. Y exportan. Sí. Y es una prioridad cero. Sí. Pero en el momento que la retracción del consumo, porque la lógica del sistema capitalista es el incremento progresivo de la ganancia. Es decir, si yo gano este año lo mismo que gané el año pasado, estoy en crisis. Entonces, esa lógica viene por la luz por el ajuste de bajar los gastos, y los gastos siempre se ajustan con el achicamiento de salarios o la reducción de personal. Claro. Entonces, yo no es que quiera hacer un anuncio agorero, pero digamos, los quiero poner en ese plano, pero no, digo, yo estoy preocupado por lo que puede claro que es preocupante, pero al inversor, digamos, al miembro de una sociedad anónima, al que cobra los dividendos de una acción, es decir, aquellas industrias justamente que no tienen un propietario individual, sino que son tienen acciones en bolsa, lo que le interesa es la rentabilidad de la empresa. Entonces, ahí no hay miramientos, es decir, por más que uno quiera meter la cabeza debajo de la alfombra, la guadaña viene igual si hay una retracción profunda en el consumo. Y el consumo solamente se sostiene si la gente tiene plata para consumir. El pobre, el trabajador, todos los que están o estamos por digamos ahí bordeando la línea de la pobreza y la línea de la indigencia con nuestros ingresos, es decir, lo último que se hace es dejar de comer, pero también ahí se está produciendo el problema. Sí, y mi mirada es respecto de los trabajadores y las trabajadoras, que, o sea, una cosa es pensar en qué puede pasar con esas industrias y otra cuestión es esta campaña que viene de hace rato respecto de pegarle a las dirigencias sindicales. No digo que vamos a defender a todas las dirigencias sindicales porque tenemos nuestras diferencias con
con más de una, pero sí hay que defender a rajatabla la organización sindical. Hay que estar sindicalizado. La Argentina tiene uno de los niveles más altos de sindicalización y debemos seguir organizadas y organizados los trabajadores adentro de nuestros sindicatos y después discutir cuáles son las políticas que esos sindicatos llevan o no a cabo. Porque es la única forma en que tenemos de defender nuestros derechos adquiridos y no perderlos. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que esta ley intenta, de ser aprobada, va a intentar implementar es que las negociaciones sean, ponele, a la par. Nunca puede haber una negociación a la par entre un laburante que tiene su propio cuerpo y su poder de ofrecer trabajo contra el dueño de una empresa. Entonces, lo que decimos a nivel local y lo que yo pido, por favor, a todas, todos y todos los trabajadores de Chacabuco, es que sean muy claros, muy conscientes, que se organicen, que estén atentos, que se fijen que nadie se salva solo, eso es una premisa. La organización es fundamental y es por eso es que están atacando la organización de ocupados y desocupados. Por eso están pegándole a las cabezas y están tratando de que eso derrame hacia abajo y que diga que organizarse está mal. Organizarse es el principio de todas las luchas. Es una cuestión de autodefensa. Es una cuestión no solo de solidaridad con lo que le puede pasar al otro, es una cuestión de autosupervivencia. Es decir, esta idea que a veces está en la cabeza de mucha gente, a mí no me va a tocar. Digo, como chicos. Es un problema. Como el adolescente que dice a mí no me va a pasar nada. Bueno, no, por favor maduremos. Es decir, es una cuestión de autodefensa y de autopreservación realmente esto que nosotros estamos planteando. Pero una de las cosas que tratan de imprimirle en general a la población, a los trabajadores en general, es el miedo. Sí, claro. Es el miedo. Digamos, nos crean falsas opciones, digamos. Es la contaminación, atacar la contaminación ambiental que producen algunas industrias o la pérdida del empleo. No es así. Son las dos cosas. Son las dos cosas a la vez que hay que mirar, y hay que mirar estas cuestiones globalmente y no se puede huir para el futuro indefinidamente. Totalmente. Ha sido un gusto tenerlo, Muchas gracias a ustedes por el lugar. Hablaremos después respecto de lo que pase mañana y pasado en el debate, con algún balance sobre lo que haya ocurrido. Sobre lo que ha ocurrido. Genial. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes.